Imaginen esto en 1847, dos barcos de la Royal Navy británica, el HMS Arabas y el HMS Terror, yacen atrapados, inmóviles, en un mar de hielo implacable en el Ártico canadiense. El crujido del hielo es el único sonido que rompe el silencio sepulcral. A bordo 129 hombres, liderados por el experimentado explorador Sir John Franklin, enfrentan un destino que se congela tan rápido como el agua a su alrededor, que salió tan terriblemente mal, como una de las expediciones mejor equipadas de la historia desapareció sin dejar rastro. Hoy nos sumergiremos en las heladas aguas de uno de los misterios más grandes de la exploración polar, la expedición perdida de Franklin. Todo comenzó con una fanfarria de optimismo en mayo de 1845. Desde Greenhithe, Inglaterra, el Erebus y el Terror zarparon con una misión que había obsesionado a los exploradores durante siglos: encontrar y cartografiar el legendario Paso del Noroeste, una ruta marítima que conectaría el Atlántico con el Pacífico a través del Ártico. Estos no eran barcos cualquiera, eran buques de guerra reforzados, equipados con los últimos avances tecnológicos de la era victoriana, cascos de hierro para resistir la presión del hielo y motores de vapor auxiliares. Llevaban provisiones para 3 años, incluyendo miles de latas de conservas, en una apuesta por la autosuficiencia en el entorno más hostil de la Tierra. Sir John Franklin, a sus 59 años, era un héroe nacional, un veterano de las guerras napoleónicas y de dos expediciones árticas anteriores. Junto a él, una tripulación de élite, la crema innata de la Marina británica. La confianza era total. Nadie podía imaginar que la mayoría de ellos nunca volvería a ver su hogar. Los primeros meses parecieron ir según lo planeado. En julio de 1845, dos barcos Paul en Portsea se cruzaron con la expedición en la bahía de Baffin, cerca de Groenlandia. Los oficiales estaban de buen humor, esperando pacientemente a que las condiciones del hielo mejoraran para adentrarse en el archipiélago ártico. Ese fueron los últimos europeos en verlos con vida. Después de ese encuentro, el Erebus y el Terror se desvanecieron en el silencio blanco del Ártico. Pasó un año, luego dos. La ausencia de noticias comenzó a generar una creciente inquietud en Inglaterra. La esposa de Franklin, Lady Jane Franklin, una mujer de una voluntad inquebrantable, se negó a aceptar el silencio y presionó incansablemente al almirantazgo para que enviara misiones de búsqueda. Así comenzó una de las operaciones de rescate más grandes de la historia. Una saga que duraría décadas y que irónicamente terminaría cartografiando gran parte del Ártico canadiense que Franklin se propuso explorar. ¿Qué había ocurrido realmente? Hoy, gracias a los hallazgos arqueológicos y los testimonios de los Inuit locales, podemos reconstruir la tragedia pieza por pieza. La expedición logró navegar hacia el oeste, pasando su primer invierno de 1845 a 1846 resguardados en la isla Vichy. Todo parecía estar bajo control, pero el verano siguiente, al intentar navegar hacia el sur por el estrecho de Victoria, se encontraron con un muro de hielo plurianual, un hielo mucho más grueso y antiguo de lo normal. En septiembre de 1846, los barcos quedaron irremediablemente atrapados cerca de la isla del Rey Guillermo. Un invierno pasó, luego un verano anormalmente frío que no derritió el hielo, y se vieron forzados a pasar un segundo invierno atrapados. La moral debió de desplomarse. Las provisiones, que se suponía debían durar 3 años, empezaron a escasear mucho antes de lo previsto. Y aquí es donde surge una de las teorías más oscuras. Las latas de conservas, esa maravilla tecnológica que debía garantizar su supervivencia, pudieron haber sido su sentencia de muerte. Años más tarde, los análisis de los restos de los tripulantes revelaron niveles extremadamente altos de plomo. Se cree que las soldaduras de las latas, mal selladas en la prisa por cumplir con el contrato del almirantazgo, contaminaron la comida. El envenenamiento por plomo habría causado estragos en los hombres en debilidad física, deterioro neurológico, paranoia, incapacidad para tomar decisiones racionales, un lento y silencioso veneno que los debilitaba desde dentro mientras el frío los consumía por fuera. El 9 de junio de 1847, el propio Sir John Franklin murió a bordo de su barco. Su tumba, como la de muchos de sus hombres, sigue siendo un misterio. El mando pasó al capitán Francis Crusher, un irlandés experimentado que se enfrentaba a una situación imposible. En abril de 1848, después de casi 20 meses atrapados en el hielo, los supervivientes tomaron una decisión desesperada. En una nota dejada en un cairn, un montículo de piedras, en Victory Point, en la isla del Rey Guillermo,
Crozier escribió que 105 hombres abandonaban los barcos. Su plan era una marcha suicida hacia el sur, arrastrando pesados botes por el hielo y la tundra, con la esperanza de alcanzar un puesto de la Compañía de la Bahía de Hudson a cientos de kilómetros de distancia. Estaban debilitados por el escorbuto, el hambre y el posible envenenamiento por plomo. Su éxodo se convirtió en una procesión de fantasmas a través de un paisaje desolado. Las historias de los Enioi, transmitidas oralmente de generación en generación, pintan un cuadro aterrador. Hablaban de hombres blancos demacrados y desesperados, que arrastraban botes y caían uno a uno. Y contaban algo aún más espantoso, a signos inequívocos de canibalismo. Huesos humanos con marcas de cortes y fracturas encontrados por los arqueólogos confirmaron más tarde estos relatos. En su desesperación final, los últimos hombres de Franklin se vieron obligados a cometer el último tabú para sobrevivir unos días más. Ninguno lo logró. Durante más de un siglo y medio, el misterio de la ubicación exacta de los barcos perdidos permaneció sin resolver. Expediciones de búsqueda encontraron tumbas, restos de campamentos y artefactos esparcidos por la isla del Rey Guillermo, pero el Herbes y el terror parecían haberse desvanecido. Se convirtieron en los barcos fantasma del Ártico, un santo grial para los arqueólogos marinos, hasta que, en el siglo XXI, la tecnología moderna se unió a la sabiduría ancestral, guiados por las historias inuit que indicaban lugares donde los barcos podrían haber sido vistos por última vez. Y utilizando sonares de barrido lateral y vehículos submarinos autónomos, los equipos de búsqueda canadienses peinaron el lecho marino. Y entonces el milagro ocurrió. En septiembre de 2014 el mundo contuvo la respiración. A 11 metros de profundidad en el Golfo de la Reina Maud, apareció una imagen fantasmal en las pantallas del sonar. Era inconfundible en el HMS Erebus, notablemente bien conservado por las aguas heladas. El descubrimiento fue una sensación mundial. Finalmente una de las piezas centrales del rompecabezas había sido encontrada. Pero ¿dónde estaba su barco gemelo, el Terror? La búsqueda continuó, y 2 años más tarde, en septiembre de 2016, ocurrió lo imposible por segunda vez. Basándose en el testimonio de un cazador inuit, Sami Kokvich, que recordaba haber visto un mástil sobresaliendo del hielo años atrás, los investigadores centraron su búsqueda en una bahía al sur de la isla del Rey Guillermo, un lugar que había sido pasado por alto. Y allí estaba el HMS Terror en un estado de conservación aún más asombroso, reposando en posición vertical a 24 metros de profundidad, con sus ventanas intactas y los objetos aún en los estantes de las cabinas. El barco parecía una cápsula del tiempo, como si la tripulación lo hubiera abandonado momentos antes. El descubrimiento del Terror, a muchos kilómetros de donde se creía que se había hundido, reescribió la última parte de la historia. Sugiere que un pequeño grupo de hombres pudo haber vuelto a los barcos e intentado navegar uno de ellos hacia el sur antes de sucumbir finalmente. Hoy, el Erebus y el Terror son sitios históricos nacionales de Canadá. Los arqueólogos continúan explorando sus secretos sumergidos, recuperando artefactos que nos cuentan la historia de la vida a bordo y los últimos días de la tripulación. Cada plato, cada botón, cada instrumento científico es un eco silencioso de la ambición, el coraje y la tragedia de 129 hombres que se aventuraron en lo desconocido y nunca regresaron. La expedición Franklin es más que una simple historia de exploración, es una advertencia sobre la arrogancia humana frente a la naturaleza, una saga de supervivencia llevada al límite y un misterio que, aunque en gran parte resuelto, todavía guarda secretos en las profundidades heladas del Ártico. Una historia que nos recuerda que a veces los lugares más fríos del planeta son los que guardan las historias más ardientes. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón helado del misterio. Si te fascinan las historias de exploración y los enigmas históricos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.